Buenos días de nuevo a todas y a todos. Vamos a comenzar con el tema 1, que es el siguiente. La animación, el ocio, el tiempo libre y la animación y su grupo. Es un tema bastante extenso, probablemente de los más extensos de toda la asignatura, porque el resto, como ya sabréis, animación es una materia bastante práctica. Sí que es cierto que la modalidad online nos va a limitar algo, pero bueno, en mi mano como docente y en la vuestra como estudiantes y estudiantas está el conseguir hacerlo de la forma más llevadera posible. Ya digo, este primer tema es un poquito más extenso de lo normal, pero vamos a intentar que sea lo más dinámico, ¿de acuerdo? Y deseo, por supuesto, que os guste y que juntos aprendamos un poquito más sobre esta bella materia que es la animación. Bien, vamos a empezar con una breve definición de animación, ¿vale? Definiciones vas a encontrar muchas, dependiendo de la fuente de la que bebamos, ampliaremos en mayor o menor medida los conceptos, pero bueno, básicamente lo que leéis aquí en la pantalla es que la animación se define como el conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad y en el marco de un territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo, tanto social como cultural. Bien, por resumir, lo que nos viene a decir esta definición es que cualquier acción que de forma individual o grupal, de forma pública o privada, realicemos sobre un colectivo en concreto, bien sea escolares, bien sea una asociación de vecinos, bien sea las fiestas patronales de un pueblo, todo lo que hagamos siempre y cuando ello conlleve la participación activa del usuario, ¿vale? Se considera animación. Tanto si divulga la relación entre las personas, como si divulga la cultura a cualquier nivel y dentro de cualquier ámbito. Sí que es cierto que con esta definición tan extensa podríamos decir que casi cualquier cosa es animación. Pero bueno, tiene sus matices, ¿de acuerdo? Sus matices que vamos a ir viendo poco a poco y aprendiendo en este módulo. Bien, continuamos un poquito. Existen básicamente 5 funciones de la animación, ¿vale? La animación sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente posee la función de socialización, ¿de acuerdo? Esto es decir que la animación la utilizamos como un instrumento de integración de las personas y de los grupos sociales en nuestra realidad, que viene a ser una realidad compleja y por supuesto cambiante, ¿de acuerdo? Es decir, conseguimos a través de esta materia, de la animación, integrar a personas que algunas per se ya tienen dificultades para integrarse en su vida, en su realidad cotidiana, y bueno, y para las que no, pues siempre va a ser enriquecedor, ¿de acuerdo? Perdón. Otra función que tiene la animación es la función lúdica y recreativa, ¿de acuerdo? Como función lúdica, y recreativa, utilizamos la animación como un arma de desarrollo y experimentación del tiempo libre, desde un punto de vista del disfrute positivo, que nos haga enriquecernos y autorrealizarnos como individuos, ¿vale? Es una función puramente hedonista para generarnos placer, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, repito, de la animación, por supuesto. Otra de las funciones, para mí súper importante dentro del mundo de la animación y por la cual apuesto a muerte, es la función educativa y cultural, ¿vale? Personalmente, como profesional de la animación, considero que un buen animador, una buena animadora, está siempre educando.
educando pues todos esos ejes transversales que prácticamente en todas las materias, regladas o no regladas, desde que el niño comienza su etapa escolar en la infancia de 0 a 3 años hasta que somos adultos, vamos viendo en distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que además de eso, la función educativa posibilita el aprendizaje para el autodesarrollo, es decir, no hace falta decirle a un niño 2 más 2 son 4, sino la animación lo que hace es conseguir que ese niño llegue a la conclusión de que 2 más 2 son 4, ¿de acuerdo? Además, es una vivencia muy participativa de la cultura, es decir, tratamos la cultura no desde el libro de texto donde yo me estudio X cosa y a partir de ahí aprendo, memorizo y aprendo, no, todo lo contrario. La experimentación, y la escucha activa es lo que le da a esta función del ámbito de la animación su esencia, ¿no? Además, consiste en una función que realmente se traslada a todos los niveles del ser, es decir, incluso como un crecimiento vital, crecimiento personal, crecimiento de conocimientos, ampliamos nuestro espectro a todos los niveles, desde el oral hasta el memorístico, hasta el asociativo, es decir, entendemos conceptos desde un punto de vista de, si esto es así y aquello es asá, lo siguiente será de esta manera, ¿vale? Es una función bastante amplia, bastante compleja, pero a la vez muy atractiva, ¿no? Para aquellos que nos sentimos animadores de cuna, nos gusta mucho educar. Siempre estamos ahí pico pala, pero incluso en nuestro día a día, ¿vale? Fuera y más allá de nuestra profesión. Bien, no me quiero enrollar mucho, disculparme. Continuamos con la función de regulación social. Como su propio nombre indica, esta función desarrolla una acción compensatoria respecto a las desigualdades socioculturales que encontramos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra ciudad, ¿vale? Pone en práctica, por supuesto, ciertos valores democráticos de igualdad social, por todos conocidos, y lucha contra eso, contra la desigualdad. Ni más ni menos. Bien, en cuanto a la función innovadora y crítica, disculpar, pues esta función trabaja desde la reflexión y el cuestionamiento de la realidad. Y por supuesto es motivadora para la creatividad y para la actividad crítica, sobre todo de la misma sociedad y del individuo. Es decir, trabaja mucho el conformismo y cómo luchar contra él, la pasividad y cómo luchar contra ella, y el estacionamiento comunitario, es decir, un eje, un valor fundamental de esta función será el movimiento, pero no el movimiento corporal como os podéis estar imaginando de alguien bailando, no, el movimiento social, ¿vale? Cuestiona lo que hay, el conformismo, y dice, bueno, ¿y por qué no vamos un poquito más allá? ¿Y por qué no hacemos un poquito más? ¿Y por qué no damos un pasito más hacia adelante? ¿De acuerdo? Siempre desde un punto de vista, por supuesto, constructivo. Crítico, pero constructivo. Continuamos. Bien, aquí resumimos un poco lo que he ido contando, ¿vale? Función de socialización, como instrumento de la integración de las personas y de los grupos sociales en la realidad compleja y cambiante en que se encuentra. ¿Quién? El individuo o el grupo. La función lúdica y recreativa es una estrategia de desarrollo y experimentación del tiempo libre, como tiempo de disfrute enriquecedor y, por supuesto, de autorrealización. ¡Ojo! La función lúdica y recreativa es placer por el puro hecho de placer. No hay más. No busca ningún otro objetivo más allá del disfrute y del aquí y el ahora. Es decir, ahora y aquí en este momento estoy disfrutando de esto. Punto pelota. No hay más. La función educativa y cultural, como hemos dicho antes, su faceta de educación no formal, posibilitando el aprendizaje para el autodesarrollo
y en que la vivencia participativa de la cultura sea un medio más para el crecimiento vital. Es decir, esta función educativa y cultural la podemos encontrar hoy en día pues en museos, en teatros, en guías culturales a través de las ciudades, incluso en otros campos más privados, yo qué sé, pues existen fábrica del chocolate donde te hacen una visita guiada. Bueno, pues eso es también una función educativa y cultural de la animación, ¿vale? Es una parte de la misma. La función de regulación social es la que pone los valores democráticos de igualdad social y el desarrollo de acción en cierta medida compensatoria respecto a las desigualdades sociales. Como animador, opino que ojalá algún día esta función de regulación social sea totalmente inútil. Sea totalmente inútil porque no existan desigualdades sociales ni culturales y porque nuestros ojos se queden limpios de esos prejuicios que nos hacen ver a las personas de forma distinta según su forma de vestir, su color de piel, su color de ojos, su color de pelo, su religión, su credo, su historia de vida, ¿vale? Y la función innovadora y crítica, como ya hemos dicho, pues desde la reflexión y el, ojo, esta palabra es importante, cuestionamiento de la realidad, ¿por qué lo que estoy viendo tiene que ser así? Y por supuesto debe existir una motivación para una actividad crítica y creativa de la misma sociedad contra situaciones de conformismo, pasividad y estacionamiento comunitario. Ojo, siempre desde un punto de vista crítico, pero constructivo. Si critico algo y doy mi opinión y digo por qué eso no está bien o no es como debería ser, luego tengo que tener un argumento lo suficientemente convincente como para mejorarlo. Si lo que vas a decir no mejora la situación, es mejor que no digamos nada. Bien, dentro de la animación sociocultural se distinguen, según sus claves, ámbitos específicos de la intervención sociocultural que dan lugar a la animación cultural, a la animación de ocio y tiempo libre y al desarrollo comunitario. Bien, pues vamos a verlo. Lo vamos a ver a través de este pequeño cuadrito, ¿de acuerdo? La primera, señalo con el ratón para que lo veáis, en la primera columna donde pone ámbito, tenemos ejes de intervención y metodología. El es, por tanto, no lo vamos a saltar. Luego tenemos cultura, educativa y social. Animación cultural, animación educativa y animación social. Bueno, pues los ejes de intervención y la metodología son los ámbitos. En cuanto al eje de intervención, la animación cultural fomenta la creatividad, las artes, la expresión, el ocio creativo, todo está relacionado, y el empoderamiento del individuo. ¿De acuerdo? ¿Qué metodología utilizamos para ello? Pues la actividad de formación, aproximación a la cultura, expresión y creación. Si os dais cuenta, existe una relación total entre la metodología y los ejes de intervención. En el ámbito de la animación educativa, sin embargo, los ejes de intervención es el desarrollo personal, la transformación de actitudes, el sentido crítico, la responsabilidad y la concienciación. Y la metodología se basa en la persona, su propio desarrollo desde la educación no formal, ¿de acuerdo? En cuanto al ámbito de la animación social, pues los ejes de intervención serían la participación, la integración, transformación, dinamismo y movimiento social. Repito, siempre desde un punto de vista constructivo. Y la metodología que utilizaremos será el grupo o la comunidad. Es decir, a través del asociacionismo, del voluntariado y de cualquier expresión grupal relacionada con la socialización de las personas. ¿Vale? Entonces, es por tanto que podríamos decir que la animación cultural, como ocio y tiempo libre y como desarrollo comunitario, es lo que nos da la imagen global de la animación en sí misma. Continuamos. Ya queda menos, por favor, no os durmáis. Vamos a intentar hacerlo un poquito más dinámico, pero habían cosas que impepinablemente teníamos que hacer de esa manera. Bien, y ahora vamos a hablar de un par de temas muy interesantes y que a veces llegamos a confundir. El primero de ellos es el ocio. Vamos a tratar en este punto el ocio y el tiempo libre.
¿Qué es ocio y qué es tiempo libre? No es lo mismo. Una definición del ocio, y he señalado una palabra, bueno, dos palabras concretamente, en mayúsculas para que lo veáis bien. El ocio se define como un conjunto de ocupaciones a los cuales el individuo se dedica de un modo voluntario. Ojo, voluntario. Sea para descansar, divertirse, etc., tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Disculpar. Lo que esto significa es que el ocio, en realidad, no es nuestro tiempo libre. Nuestro tiempo libre se compone de varias cosas. Entre ellas puede estar el ocio. ¿Vale? El ocio es placer por placer. Onanismo puro y duro. Estoy aquí y ahora haciendo lo que me apetece sin ningún fin más allá del divertimento. ¿De acuerdo? Es decir, salgo de trabajar, salgo de estudiar y me voy al Carrefour, al Mercadona, al Lidl, a la tienda de barrio, donde sea, a hacer la compra en mi tiempo libre. Eso no es tiempo de ocio. Eso es tiempo libre. El tiempo de ocio es, he terminado de hacer mis compras, he terminado de todo, me voy a sentar en el sofá, a rascarme la barriga, a tomarme un refresco y a ver mi serie favorita. Eso es ocio, placer por placer. ¿Vale? De esta manera podemos decir que para que una actividad sea definida como ocio son necesarias las siguientes características. Vamos a verlos, un poquito lo que hemos hablado. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Perdonadme. Viva la tecnología y mi torpeza humana. Vamos a ver, ¿por qué no puedo iniciar la presentación? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo de otra forma. No pasa nada, disculpar. Vale, el ocio. Qué mal se ve esto. Que suceda en un tiempo determinado, es necesario disponer de un tiempo libre de obligaciones que ocurra con una determinada actitud de manera voluntaria, por decisión propia, escogida libremente y deseada. Que se prevea gratificante. Es decir, lo último que debemos hacer en nuestro tiempo de ocio son actividades que nos generen malestar. Es decir, algo que me guste, que disfrute yo con ello. ¿Vale? Eso es lo que definiría una actividad de ocio. Algo que se produce en un momento determinado, con una actitud voluntaria, decisiva, propia, libre, deseada y, por supuesto, gratificante. Si no, no es ocio. Puede ser tiempo libre, que es lo que vamos a ver ahora, el tiempo libre. El tiempo libre, por lo tanto, es el tiempo que queda después de haber satisfecho las necesidades vitales y sociales. Es decir, las obligaciones que se tienen como ser humano que vive en una estructura social. Cuando se ha invertido cierto tiempo para cumplir con estas obligaciones, se encuentra un tiempo liberado disponible, el cual se puede dedicar al esparcimiento, al descanso, a la formación o al ocio. Me explico. Yo trabajo 8 horas al día en una fábrica, salgo a las 5 de la tarde y resulta que como soy un apasionado de los idiomas, de 7 a 9 me he apuntado a la escuela de idiomas a estudiar inglés. ¿Eso es tiempo libre? Sí. ¿Eso es tiempo de ocio? No. Tiene un fin, objetivo y distinto al puro placer, que es aprender un idioma. He salido de trabajar a las 5 de la tarde y he quedado con mis vecinos porque hemos hecho una reunión de comunidad que empieza a las 9 de la noche y acaba pues cuando termine. ¿Eso es ocio? No. ¿Es tiempo libre? Sí. Estoy ejecutando eso en mi tiempo libre, pero no es ocio. He salido de trabajar a las 5 de la tarde y he quedado con unos amigos y me he ido a tomar unas cañas. Por puro placer. ¿Eso es tiempo libre? Sí. ¿Pero además es ocio? Efectivamente, además es ocio. No sé si se entienden estos ejemplos. Espero que sí. Cualquier cosita, ya sabéis dónde estoy. Continuamos. Perdonar que no podamos iniciar presentación otra vez.
Vamos a seguir así, que no quiero hacer el vídeo muy largo. Por lo tanto, el ocio es posible siempre y cuando haya disponibilidad personal de tiempo libre. Es decir, el ocio no se puede dar en un momento que no sea tiempo libre. ¿Vale? El ocio no puede darse en nuestro trabajo, no puede darse en nuestra formación. Se tiene que dar exclusivamente en nuestro tiempo libre. Bien. El tiempo libre es el tiempo que una persona utiliza para distintas cosas. ¿Vale? Podemos utilizarlo para encontrarnos a nosotros mismos. Es decir, todo el mundo ha dicho o ha pensado alguna vez, ay, es que necesito tiempo para mí. Sí, necesitas tiempo para mí. Todos necesitamos tiempo para nosotros. Es fundamental que una persona se pueda realizar a sí misma, escuchándose, conociéndose, mirándose, mimándose, amándose. ¿Vale? Y eso lo tenemos que hacer en nuestro tiempo de ocio. O sea, perdón, en nuestro tiempo libre, disculpar. Más cositas. En el tiempo libre hacemos aquello que nos gusta, aquellos que nos place, aquellos que nos da satisfacción. Y eso sí que podría ser, entonces, ocio. ¿De acuerdo? El tiempo libre es aquel en el que nos relacionamos con aquellas personas que hemos elegido relacionarnos. ¿Vale? Sin embargo, no siempre tiene por qué ser ocio. Yo me puedo relacionar después del trabajo con un amigo porque tenemos a medias un proyecto para hacer una startup, por ejemplo, y quedamos en una cafetería, nos tomamos un café, hablamos, discutimos, nos relacionamos y demás. ¿Cuándo? En mi tiempo libre. ¿Pero eso es ocio? No, eso tiene un objetivo concreto que va más allá de la pura diversión y el puro esparcimiento, ¿de acuerdo? Seguimos. En nuestro tiempo libre también hacemos partícipe a todo lo relacionado con nuestra vida social desde las plataformas que elegimos, ¿vale? Cuando yo estoy navegando por Facebook o estoy en Twitter o estoy subiendo vídeos o viendo fotos en Instagram o en cualquier otra plataforma, eso es tiempo libre, pero no está considerado como ocio en sí mismo. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el grupo. Esta materia del grupo la he dejado un poco más abierta porque de eso va la actividad que os he planteado para esta semana, ¿de acuerdo? El grupo se define como un número... ¡Ay, perdón! Me he ido para atrás. En un grupo de 2 o más personas que comparten normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente vinculados. ¿Qué significa? Que para que haya un grupo debe haber más de uno, siempre 2 o más. El grupo puede ser muy diverso, puede contener un número de miembros muy determinado o muy indeterminado. Pueden estar todos en un mismo lugar o no. Pueden ser todos de del mismo espectro social o no. Pueden ser todos de la misma edad o no. Pero deben compartir siempre unas mismas normas. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea que ligue al grupo, ¿vale? Y tiene que haber, o sea, sus roles deben estar vinculados. Es decir, yo puedo ser rico y otro puede ser pobre, o al revés, yo puedo ser pobre y otro puede ser rico, pero podemos pertenecer a un mismo grupo porque los dos somos diabéticos, por ejemplo. Y los dos hacemos uso del asociacionismo a través de una asociación de diabetes de mi comunidad, por ejemplo, ¿vale? Luego dentro del grupo existen muchos factores que los subdividen en distintos tipos de grupos, ¿de acuerdo? Atendiendo, por ejemplo, a su tamaño o a su estructura interna. Lo vamos a ver. El grupo posee unas características básicas, que son 6, ¿vale? En primer lugar, debe existir una asociación definible, es decir, se puede identificar y se puede definir, a saber, una familia, una clase, un grupo de alumnos online de la asignatura de animación, por ejemplo, soy su grupo, un grupo de amigos,
una asociación de vecinos, ¿vale? Luego, como segunda característica, debe tener conciencia de grupo, ¿vale? Los miembros que se consideran como un grupo tienen una percepción colectiva de unidad y una identificación consciente unos de otros, ¿vale? Es decir, yo pertenezco a este grupo y reconozco mi entorno, reconozco qué personas en concreto pertenecen a este grupo. En tercer lugar, debe existir un sentido de participación en los mismos propósitos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que todos los miembros tienen que tener el mismo objetivo, los mismos ideales, las mismas metas a batir, ¿de acuerdo? Además, debe de existir una dependencia recíproca, es decir, todos los miembros se ayudan mutuamente para lograr sus propósitos. Si somos un grupo que se dedica a la investigación biológica, pues todos aportaremos nuestro granito de arena para ayudarnos mutuamente y obtener los resultados que nos hemos marcado dentro de nuestro propósito, ¿vale? Además, otra característica del grupo es la habilidad para actuar de forma unitaria. Es decir, el grupo se comporta como una sola unidad. Bien, por ejemplo, un ejemplo muy claro, en nuestro organismo tenemos un grupo muy amplio de células y todos se comportan de una forma unitaria, como una única persona. ¿Vale? Es clarificador, pero es un poco ambiguo, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte colectivo, cada uno de sus miembros se comporta de tal manera que hacen que el grupo sea una única unidad, ¿vale? El Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Valencia, el Hércules de Alicante, yo qué sé, cualquiera, por poner un ejemplo así deportivo. Y la última característica del grupo es que posee una estructura interna. Un grupo puede tener una distribución de roles en la que todos los roles sean iguales o en la que haya distinción de los mismos, ¿de acuerdo? Vale, aquí no sé por qué no me aparece completo. Pulse para añadir un título. Me está haciendo muchas tonterías hoy el ordenador, os pido perdón. Bien, pero vamos a definir el grupo de dos maneras. Es decir, podemos ver qué tipos de grupos hay atendiendo a dos factores claros. Uno atendiendo a su tamaño y uno atendiendo a su estructura, ¿vale? Si atendemos a su tamaño, los grupos pueden ser pequeños, medianos o grandes. Esas cifras que relacionan los grupos pequeños, medianos o grandes no me las invento yo. Son cifras aproximadas de lo que se establece a nivel comunitario, que es un grupo. Los grupos pequeños se caracterizan por tener una relación directa, es decir, todos se conocen, todos están juntos, todos tienen una relación muy cercana, precisamente por eso, porque es un grupo pequeño. El grupo mediano, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo de grupo pequeño, pues podría ser una pandilla de amigos, ¿vale? Como es mi caso, una compañía de teatro. Nosotros somos 8 personas y tenemos una relación de grupo muy cercana, muy abierta, muy de tú a tú, muy de vernos, muy de tocarnos, muy de vivirnos, de sentirnos, ¿vale? Un grupo mediano, por ejemplo, la relación directa es más esporádica. Hablamos de un grupo de entre 20 y 50 personas. Yo qué sé, me podría plantear pues todos los alumnos que hay en una misma academia. No en una clase, que eso sería un grupo pequeño, sino en una misma academia. Tenemos cosas en común, tenemos roles parecidos, pertenecemos a un mismo colectivo, tenemos una relación directa, pero no diaria, sí esporádica, ¿vale? Atendiendo también a su tamaño, los grupos pueden ser grandes y existe una relación más indirecta de los miembros del grupo. Son grupos de más de 50 personas. Ejemplo, una empresa. Una gran empresa donde haya 100 trabajadores, cada uno en su departamento. Yo tendré relación con mi pequeño grupo
de compañeros de la oficina, pero a lo mejor no tengo relación con los compañeros que están en transporte o en administración, dependiendo del caso, ¿vale? Entonces, ese sería la definición de grupo grande atendiendo al tamaño, ¿vale? Espero que se entienda, yo creo que sí. Luego los grupos son distintos también atendiendo a su estructura, ¿vale? A la estructura interna del grupo, ya que podríamos dividir los grupos en 3 subgrupos, a saber, el anárquico, cuando no existe una norma clara, cuando no hay requisitos formales que atiendan a la pertenencia o no pertenencia de ese grupo, cuando es un ambiente informal y distendido. Ejemplo, mi pandilla de amigos. Mi pandilla de amigos no hay nadie que mande, no hay nadie que sea el jefe, no hay nadie que sea un secretario, no hay unas normas claras para entrar a formar parte de la pandilla de amigos, más allá que nos caigamos bien, digo yo. ¿Vale? El autocrático, hay una normativa estricta, disciplina y jerarquización, es decir, ejemplo, un grupo de Boy Scouts. En el grupo de Boy Scouts está el jefe de Boy Scouts, el monitor, el encargado, como queramos llamarlo, y luego están los soldadicos de a pie, ¿vale? Pues eso es un grupo autocrático. Y el democrático, aquí en el democrático elaboramos una normativa que todos aceptamos y todos participamos. Y existe una fluidez de comunicación. La fluidez de comunicación es decir, todo se habla. No significa que la fluidez de comunicación sea directa, puede ser indirecta. Un ejemplo muy claro de un grupo democrático es, por ejemplo, España, un país. Todos los ciudadanos de una misma ciudad, de un mismo país, es un sistema democrático. Hay unas normas claras que todos aceptamos, todos participamos de la misma y además podemos comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos y expresamos nuestra opinión en un sistema democrático? Con las elecciones, votando. Votando elegimos quién queremos que nos represente y ponemos en entredicho a quien no queremos que nos represente. ¿Vale? Ese sería un poquito el tipo de grupo. Claro, como atendemos al tamaño y atendemos a la estructura, se puede dar el caso que un grupo pueda ser de una manera atendiendo a una situación o atendiendo a la otra. Un grupo puede ser pequeño y autocrático, un grupo puede ser grande y democrático, un grupo puede ser mediano y anárquico, ¿vale? No hay una relación directa entre el tamaño y la estructura, no la hay. Asimismo, pueden haber grupos pequeños, anárquicos, autocráticos y democráticos, lo mismo con los medianos y lo mismo con los grandes. Sí que es verdad que aunque no haya una relación directa, si un grupo es pequeño, posee más posibilidades de ser anárquico o autocrático que democrático. Sin embargo, si un grupo es grande, posee más posibilidades de ser democrático o autocrático que anárquico. Es decir, la relación de tamaño con respecto a la estructura, tal y como os las he puesto en este cuadrado, es inversamente proporcional. Cuando más pequeño sea el grupo, más anárquico será. Cuando más grande, más democrático. Va a ser difícil que lo invirtamos, pero puede existir el caso. Bueno, dentro del grupo también podemos ver que existen distintos roles, ¿vale? Hay roles centrados en la tarea, hay roles centrados en el mantenimiento del grupo, hay roles patológicos y hay roles varios, individuales. Empezando, por ejemplo, los roles centrados en la tarea, decir que estos roles de personas tratan de facilitar la tarea propuesta. Es decir, somos un grupo que vendemos galletas, hacemos galletas y las vendemos, somos una asociación de galleteros. Pues nada, la persona que tiene el rol centrado en la tarea va a hacer todo lo posible y más porque la tarea propuesta sea lo más efectiva, rápida y concisa posible. El rol de mantenimiento del grupo lo que hace es fomenta la cohesión y el progreso. Es una persona conciliadora, es una persona facilitadora y además es una persona que suele fijar las normas, ¿vale? Propone mucho desde un punto de vista, pues eso, conciliador y facilitador. Es una persona muy activa. El rol patológico
son aquellas personas que suelen obstaculizar en gran medida el proceso, ¿vale? Pues bueno, en todos los grupos hay un pelota, un payaso, una víctima, un matón, un, como yo los llamo, un revienta dinámicas, es decir, esa persona que por el mero hecho de querer llamar la atención o querer sobresalir o verse por encima del resto, toma actitudes generalmente negativas que interfieren en el buen desarrollo de la actividad. Y bueno, los varios individuales, pues los roles varios individuales atienden a la personalidad de los miembros y a la necesidad de cada situación, ¿vale? Aquí lo que queremos decir es que todos somos diferentes, cada una y cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas, incluso nuestra forma de participar dentro del grupo. No por ello somos mejores ni peores. Un grupo tiene que ser una cohesión de personas donde todos tengan el mismo valor y sin embargo no necesariamente ser iguales, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí la actividad, el tema de hoy. Ya os he comentado que es un tema bastante extenso. Pido perdón si alguna persona ha llegado a dormirse. Prometo que el resto va a ser mucho más liviano. Ha sido un placer. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que pueda ayudaros. Y feliz vida a todas y a todos. Un saludo. Como veis, ahora sí funciona.